que serían por lo menos 5 los ministros o altos funcionarios que renunciarían el inminente remesón ministerial. Tendrían que renunciar para no inhabilitarse. Lo segundo es, por supuesto, un remesón cuya causa puede ser la baja ejecución. La ejecución a estas alturas ha sido muy baja, ha sido una de las críticas que se le ha hecho al gobierno del presidente y con una campaña a cuestas tienen que comenzar a ejecutar. Tienen que comenzar a cumplir la promesa de campaña, tienen que comenzar a dar resultados. El gobierno no ha podido cumplir la promesa de cambio porque el Congreso no lo ha dejado. Los expresidentes son como muebles viejos. Para toda nuestra comunidad de YouTube, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos con Gabriel Cifuentes. Él es analista político nacional e internacional y hoy estamos aquí para eso, para hablar de la política que está pasando en nuestro país, el remesón que se viene para el gobierno Petro y también para hablar un poco de lo internacional que incluye Venezuela. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Gabriel, hablemos sobre ese remesón político que se viene para Colombia. Se ha estado hablando de que muchos personajes de la política están a punto de salir o están en conversaciones de salir, probablemente porque en este momento empiezan muchas campañas políticas. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, lo primero es que entre hoy y mañana el gobierno que está reunido en un cónclave van a fijar la hoja de ruta para los 18 meses que le quedan al gobierno y uno de los temas que se va a discutir es justamente el inminente remesón ministerial, un remesón que tiene dos causas. La primera es que a partir del mes de marzo, quienes aspiren a ser candidatos al Congreso a la presidencia de la República en el 2026 tendrían que renunciar para no inhabilitarse. Lo segundo es, por supuesto, un remesón cuya causa puede ser la baja ejecución. Por eso es importante que esa discusión se dé en el marco de este cónclave donde hay una rendición de cuentas por parte de los ministros y altos funcionarios del gobierno. Se tiene ya por cantado que serían por lo menos 5 los ministros o altos funcionarios que renunciarían a los ministerios para no inhabilitarse, entre ellos el canciller Luis Gilberto Murillo, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, Guillermo Jaramillo de Salud, Susana Muhammad de Ambiente. Se está también hablando de Andrés Camacho de Minas y Energía y de Daniel Rojas del Ministerio de Educación. No todos aspirarían, por supuesto, a la presidencia, algunos a la presidencia, otros al Congreso de la República. Si todos estos personajes que son grandes políticos que tienen, digamos, unas responsabilidades bastante importantes, ¿qué pasaría con el gobierno? ¿Cuáles serían esos retos? Pues lo primero es que queda un gabinete sin figuras políticas de relevancia, lo cual obviamente le puede representar al gobierno un costo muy alto, porque el gabinete cumple un rol no solo técnico de ejecución de los programas a su cargo, sino también de defensa de las obras del gobierno ante el Congreso, en las mociones de censura, de control político, ante los medios de comunicación. Son figuras de peso político ante la opinión pública. Entonces, indudablemente, la salida en manada de ministros del gabinete debilita el peso político del gabinete. Lo segundo es que es muy improbable que en su reemplazo lleguen otras figuras de trascendencia política, porque es un gobierno que ya tiene el sol a las espaldas, porque es un gobierno que ha tenido muchas críticas, porque tiene altos niveles de desfavorabilidad, porque el presidente tiene una personalidad digamos, que le impide tener un gabinete pluralista como el que tuvo iniciando el gobierno y que le generó muchos problemas. Véase nada más el caso de Cecilia López, de Alejandro Gaviria, de Antonio Campo, que eran figuras que no eran del petrismo y que balanceaban un poco el gabinete. Ahora ya a estas alturas es muy difícil que personajes políticos de diferentes sectores políticos ingresen a un gabinete, lo cual, Daniela, simplemente indica que quienes van a reemplazar estas figuras políticas o son de las filas del petrismo, es decir, que es un gabinete que se va a radicalizar, que es un gabinete que no va a tener diferentes colores ni miradas, sino que va a ser un gabinete absolutamente leal al proyecto político del presidente Petro, o figuras de segundo nivel, viceministros que llegan a ser ministros, como es el caso del ministro de Hacienda que fungía como viceministro, pero va a perder peso político y va a perder pluralidad. Entonces va a ser un gabinete políticamente débil, únicamente alineado con las ideas del gobierno del presidente Gustavo Petro, lo cual, sin lugar a dudas, en un año de campaña política, lo que va a hacer es atender a radicalizar y a polarizar más aún el debate público y el debate político.
Gabriel, en ese sentido, si llegan nuevos representantes políticos, ¿cuáles serían esos retos que ellos se llevan? Porque vemos figuras importantes como el canciller, vemos a la ministra de Ambiente, vemos al ministro de Minas y Energía. ¿Cuáles serían esos retos que ellos, los nuevos, que como ustedes sean en este momento, son de la bancada del petrismo o vienen muy cercanos al petrismo? ¿Cuáles son esos retos? Bueno, el primer reto es una agenda legislativa que en una tercera legislatura no va a avanzar, a pesar de que el gobierno necesita que avance. Entonces, van a tener que calibrar muy bien y priorizar a qué proyectos se les va a meter más la ficha o más gasolina que a otros. Entonces, el tema de la agenda legislativa es un tema que sin lugar a dudas va a ser un reto inmenso, no solo para el gabinete como está, sino para las nuevas figuras que entren en el gabinete. Lo segundo es la ejecución. La ejecución a estas alturas ha sido muy baja, ha sido una de las críticas que se le ha hecho al gobierno del presidente y con una campaña a cuestas tienen que comenzar a ejecutar, tienen que comenzar a cumplir la promesa de campaña, tienen que comenzar a dar resultados y eso es un reto inmenso. Y lo tercero es justamente el hecho de que sea un remesón en el marco de una campaña política donde el gobierno tiene, por supuesto, un interés de que en el 26 alguien de las filas del progresismo o de su sector político gane la presidencia, no perder peso en el Congreso, lo cual, en todo caso, Daniela, va a obligar a que el gobierno, más que un criterio técnico, comience a utilizar un criterio político en la ejecución del presupuesto, en la priorización de los programas, en el manejo de la agenda pública. Y finalmente, yo creo que el mayor reto que van a tener todos los nuevos y los que se quedan son los recortes presupuestales, porque con el hundimiento de la reforma tributaria, con los bajos niveles de recaudo, muchos de los programas y de los proyectos de inversión a cargo de los ministerios se van a ver afectados. Y si tú reduces el presupuesto de inversión, reduces también los proyectos que puedas ejecutar y eso pues va a tener una factura de cobro para el gobierno y va a representar un reto inmenso también para los ministros y para el gabinete en este año. Gabriel, ahora hablemos un poco más sobre ese gobierno Petro, lo que está pasando en este momento. Digamos que cuáles son esas prioridades para este gobierno en el Congreso de cara a que viene y empieza un año preelectoral. Pues una cosa son las apuestas que tengan en el Congreso, ahí se sabe, incluso se ha señalado la posibilidad y creo que en estos días se tendría que definir eso también de convocar a sesiones extras en el Congreso para discutir, por ejemplo, la reforma a la salud, la reforma de jurisdicción agraria, quedan en la bandeja los temas del Código Minero, de la Ley de Educación, La tienen pensional. todavía que discutir la laboral, Ujú. es decir, hay un banco de proyectos muy grande, hay otros proyectos que ni siquiera se han presentado, pero que son fundamentales para el gobierno. Supongamos que se llegue a un acuerdo con algún grupo en el marco de la paz total, pues se necesita un marco jurídico para que esos acuerdos se puedan implementar. Es decir, las apuestas en el Congreso son inmensas, el capital político es muy poquito, entonces van a tener que saber dosificar y priorizar. La salud seguramente va a generar mucha polémica, va a generar mucha división, probablemente se va a hundir en la Comisión Séptima del Senado, pero fíjate, Daniela, que incluso esos proyectos que el gobierno presenta o avanza sabiendo que se van a hundir, los van a tratar de usar políticamente. ¿Cómo? Si se hunde la reforma a la salud, van a decir, eso no es culpa del gobierno, la crisis del sistema no es culpa del gobierno, sino que es culpa del Congreso que no aprobó la reforma a la salud. Entonces, el gobierno también va a tratar de manejar la agenda legislativa con un criterio político, y es decir, si le pasan los proyectos, perfecto, y si no le pasan los proyectos, va a ser artillería política para plantear en la agenda pública que el gobierno no ha podido cumplir la promesa de cambio porque el Congreso no lo ha dejado, porque las cortes le tumban los decretos y las reformas. Entonces, esa es como la doble cara de la apuesta que va a tener el gobierno en materia legislativa este año. Gabriel, y hablando sobre esto, digamos que siempre para aprobar proyectos y para muchas cosas para que se lleven a cabo se necesita un flujo de caja. ¿Cómo puede afectar al gobierno la falta de caja de cara a la ejecución final del gobierno y a la época preelectoral? Pues no todos los proyectos tienen impacto fiscal. eh, y no todos los proyectos entran en vigencia inmediatamente. Entonces, digamos que el flujo de caja, per se, las cuentas del gobierno no tienen un impacto directo en la aprobación o no de proyectos. Creo que tienen un mayor peso, en cambio, la reducción de los proyectos de inversión que se ejecuten en las regiones y que no debería ser así, pero así funciona la política, que pueda servir de moneda de cambio, digamos, en las negociaciones políticas de los proyectos. Si yo tengo menos recursos para invertir en una región donde hay unos congresistas que tienen interés en un proyecto, pues va a ser más difícil como gobierno poder llegar a un acuerdo
de aprobación de ciertos proyectos, ¿cierto? En términos coloquiales, pues habrá menos mermelada, entonces habrá menos capital político para negociar. Pero por otro lado, Daniela, así hubiera recursos. em, eh, es sabido que lo que el gobierno no saca en el Congreso en el primero y en el segundo año, es muy difícil que lo logre sacar en el tercero y en el cuarto año, por una sencilla razón, y es porque se vienen las elecciones. Y muchos congresistas quieren reelegirse y apoyar un gobierno, más aún cuando no tiene recursos, es decir, cuando no tiene capacidad de negociación, que no le está yendo muy bien, puede tener un costo frente a los políticos que se quieren reelegir. Entonces, esta tercera legislatura y esta segunda mitad de la tercera legislatura, la actividad legislativa va a ser muy bajita y los incentivos de los congresistas de apoyar al gobierno también van a ser muy bajitos. Ya para ir terminando, Gabriel, será ese discurso que tendrá Petro o el gobierno para llegar a las elecciones, teniendo en cuenta de que siempre hemos conocido coloquialmente, este es el de Uribe, este es el de, este es el de. Yo creo que el gobierno se siente cómodo en una realidad, digamos, polarizada. Lo peor que le podría pasar al gobierno de la oposición es que el centro surge, lo que uno denomina centro, pues. Entonces, en este juego de la polarización, pues el gobierno tiene a quien echarle la culpa, ¿cierto? Y le va a echar la culpa al Congreso, a las Cortes, a la clase política tradicional, a la oligarquía, a los medios de comunicación, en fin, ya sabemos cómo es el discurso. Y con este discurso lo que va a tratar de hacer es dos cosas. Primero, decir por qué en 4 años no logró la promesa de cambio. Que no lo dejaron. Y segundo, por qué necesita que haya otros 4 años para cumplir lo que no pudo cumplir en los primeros cuatro. Porque no lo dejaron. ¿Cierto? Entonces, ese es el discurso del gobierno. Y por su parte, la oposición lo que va a tratar de hacer es demostrar con o sin argumentos, porque muchas de las cosas que dice la oposición son también salidas de contexto, no siempre son acertadas, pero lo que va a tratar de hacer es señalar que el gobierno no cumplió con la promesa de cambio, que el gobierno estuvo enfrascado en hechos muy delicados de corrupción, que no supo ejecutar, que la violencia ha aumentado, que la inseguridad ha aumentado, que han sido absolutamente incapaces de gobernar. Entonces nos vamos a estar moviendo entre estos dos discursos y en la mitad queda la mayoría de la población que no se siente identificada con ninguno de los dos. Y para terminar, Gabriel, ¿cómo analiza usted este cruce de palabras que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe y Nicolás Maduro? Álvaro Uribe dice que lo ideal sería militarizar Venezuela y Maduro lo trata de que es un narcotraficante, fascista, entre otras. ¿Cómo lo analiza? Los expresidentes son como muebles viejos. Y yo creo que aquí hemos perdido un poquito esa noción de que los expresidentes ya tuvieron el tiempo para decir y para gobernar. Deberían aprenderle un poquito a Santos, que más bien se ha tratado de mantener al margen y no ser activistas después de haber gobernado, porque eso se ve mal. Pero más allá de eso, creo que la idea de Uribe es alocada, ninguna intervención militar es deseable, eso no ha funcionado. Eso a las bases radicales puede que le suene. Claro, hay que militarizar y que llegue la comunidad internacional y saque a Maduro a la fuerza con las armas, pero ninguna intervención militar resuelve un problema tan delicado y menos en el corto tiempo y lo que hace es una situación de conflicto que puede afectar a Colombia. Y por su parte, pues Maduro está respondiendo con lo único que sabe hacer y es con ataques. Yo creo que aquí lo mejor sería, eh, digamos, evitar estas ideas alocadas, evitar que los expresidentes opinen tanto y más bien tratar de buscar soluciones a un problema que es muy delicado. Y es muy delicado porque, Daniela, Colombia comparte con Venezuela 2.200 kilómetros. Ya vamos a llegar a 3 millones de migrantes. Hay grupos armados en la frontera, está el problema del narcotráfico, está el problema de la paz, está el problema del comercio, de los vínculos culturales que se tienen, de los 4 millones de colombianos que viven del otro lado de la frontera. Muchos salen a aplaudir a Boric. Me encanta lo que dijo, pues es que Boric no tiene la misma, Chile no comparte las mismas problemáticas con Venezuela, como si lo hace Colombia. Entonces, yo creo que hay que llamar a la templanza. Creo que el régimen venezolano es una dictadura, ha violado derechos humanos, se tiene que ir, perdieron las elecciones, se robaron las elecciones en julio. Pero estar invitando a un golpe armado,
Me parece que es una idea alocada que además podría revertir negativamente en Colombia. Tener un conflicto del otro lado de la frontera no le hace bien al país, así como a Venezuela no le hace bien que haya una guerra aquí en Colombia. Además que no estamos hablando de paz, algo que entre ambos países se ha estado, un discurso que ha estado durante muchos años, ¿no? Sí, no, imagínate uno con 5 conflictos armados internos ahora embarcarse en el riesgo de tener un conflicto además internacional con Venezuela que no se resolvería rápidamente. Yo creo que la guerra nunca es la solución para nada, pero pues esa es una posición personal mía, por supuesto. Bueno, hoy estuvimos con Gabriel Cifuentes. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí para toda nuestra comunidad de YouTube en Última Hora Call. Con los brazos abiertos te vamos a recibir siempre que quieras o que nosotros también te estemos contactando. Muchísimas gracias. Daniela, a ustedes muchas gracias por la invitación. Para más entrevistas como estas, recuerden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Yo soy Daniela Leal para Última Hora Call.